Queridos hermanos, en el mensaje de la mañana les dije traigan lápiz y papel, y es una manera de decirles tráiganlo si quieren, pero estén atentos, hermanos, porque muchos de quienes no tienen una buena memoria para recordar sermones harían bien en anotar las partes más principales de este. ¿Por qué la insistencia? Porque hoy vamos a hablar de temas muy prácticos, o de un tema muy práctico, un tema que hace parte de su vida, un tema que usted lo debe tener muy en claro en su mente y en su corazón, porque es el tema de la oración. Y si nosotros no sabemos qué es la oración, si nosotros no tenemos en cuenta los elementos de la oración y si no tenemos en cuenta tampoco unos aspectos prácticos al momento de orar, entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a posponer? ¿Para cuándo vamos a dejar el orar conforme a la palabra de Dios? Me explico. Si nuestra necesidad es que el Dios vivo restablezca nuestra relación con Él, si la necesidad que tenemos es que nuestro Dios restituya esa perfecta comunión y afiance esa relación y esa comunión, entonces nosotros debemos saber cuál es el modelo de Dios para la oración. No vamos a salir con listas legalistas, no vamos a salir con cuestiones como primero haga esto, segundo haga esto. Solamente vamos a enumerar principios que de usted tenerlos en cuenta hará bien en hacerlo. Y yo le hago una pregunta entonces, habiendo dicho que la oración es el medio de gracia más importante. Sí, eso fue lo que dijimos, hermanos. Es el medio de gracia principal, primordial, por el que Dios imparte gracia. Por eso se llama medio de gracia. Es un medio, es un canal por el que Dios imparte gracia. Sí, hermanos, es un canal que usamos para presentarnos delante de Dios. Eso también es cierto. ¿Qué es la oración? Alguien pudiese definir la oración como es una orden que el Señor nos da de dirigirnos a Él. También está muy bien. Pero más que todo lo anterior, hermanos queridos, sin querer impresionarlos con definiciones grandiosas y sublimes acerca de la oración, y hay muchas definiciones sublimes de la oración y muy hermosas, y haríamos bien en considerarlas, pero el propósito no es ese. El propósito sencillamente es recordarle que en palabras del común, es decir, en palabras que nosotros conocemos, orar es sencillamente hablar con Dios. Nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide eso. Usted pierde de vista que orar es hablar con Dios y usted se comienza a ponerse, a imponerse a usted mismo cuestiones que le impiden orar. Orar es sencillamente hablar con Dios. Pero no hablar de cualquier manera como lo hacen los impíos. Salgamos a preguntarle a las personas si hablan con Dios, y no va a haber persona en este barrio que diga no hablo con Dios. Todas las personas dicen hablo con Dios. Los impíos dicen yo hablo con Dios como un amigo. Los impíos dicen yo siempre estoy hablando con el patrón. Es una palabra muy usada por ellos. Con el mandamás, con el que manda. Siempre doy gracias a Dios. Y estimados amigos, ese no es el tipo de conversación al que hago referencia cuando digo la oración es sencillamente hablar con Dios. Hermanos queridos, orar sencillamente es hablar con Dios, pero de una manera en la que le rendimos nuestro ser. Así que comience a tener esto en cuenta. Si usted dice que ora, pero no está rindiendo su ser, no está orando.
Tiene que comenzar entendiendo eso. La oración es algo sencillo, no es algo que usted tenga que hacer un seminario o un curso, no es algo por lo que usted tenga que ayunar 2 o 3 días para poder orar, no. La oración es sencillamente hablarle a Dios, dirigirnos a Él, pero rindiendo nuestro ser, hermanos. Y la rendición de su ser, porque usted debe orar, es más, yo lo urjo, tiene que orar. La rendición de ese ser implica que nosotros debemos, esa conversación debe estar gobernada por la reverencia, hermanos. Es decir, yo no puedo entrar delante del Creador de los cielos y de la tierra a decirle, y lo digo con respeto, solamente para ilustrar el punto, oh patroncito, tú eres el que más manda, tú eres el dueño de todo, tú eres mi amiguísimo. Hermanos, ¿qué es eso? Eso, estamos hablando delante del Omnipotente. Y si bien nosotros le llamamos Padre, hermanos, si bien nosotros podemos acercarnos delante de Él sin temor alguno, con plena familiaridad, porque Él nos ha adoptado dentro de la familia suya, nosotros aún tenemos que tener el elemento de reverencia. Nosotros no podemos perder de vista a quién nos estamos dirigiendo, delante de quién nos estamos postrando, a quién le estamos pidiendo los favores que le estamos pidiendo, hermanos. Así que la oración puede ser definida, claro, como esa conversación con Dios, pero se debe invocar a Dios en reverencia. Hombre, vamos a hablar de esto. Esa oración es una conversación en el que lo invocamos de manera reverente, en el que mencionamos sus atributos, en el que confesamos nuestros pecados, en el que solicitamos favores y en el que damos acción de gracias. Si tenemos tiempo vamos a hablar de esto más adelante. Y le repito, orar es hablar con Dios, pero ese hablar con Dios no es un hablar desprevenido, no, es invocar a Dios con reverencia, es mencionar sus atributos con plena conciencia, es confesar nuestros pecados con sinceridad, es solicitar sus favores en dependencia y es dar acciones de gracias en obediencia como nos lo enseñó el Señor. Así que la oración, estimados hermanos, no es mencionar el nombre de Dios y hablar con Él por hablar. La oración, insisto, debe ser un acto de rendición del alma que requiere el entendimiento de nuestras mentes. Ese es el primer punto que yo quiero enfatizar. La oración requiere, escuche bien, el entendimiento de nuestras mentes, el afecto de nuestro corazón, la disposición de nuestra voluntad y la comunicación por medio del Espíritu. Punto número 1, estimados hermanos. La oración, nuestra conversación con el Altísimo, requiere el entendimiento de nuestras mentes. Es decir, no podemos hablar de oración si yo no sé qué es lo que le estoy orando a Dios. Por eso, hermanos, y esto ya lo discutimos muchísimo, por eso aquellos que dicen orar en lenguas en verdad no están orando con entendimiento, y Pablo lo deja muy en claro. Debo orar con entendimiento. Nosotros debemos entender quién es Dios, hermanos. Nosotros debemos entender quiénes somos nosotros. Eso presupone que en la oración nuestra mente está concentrada en la persona de Dios y tiene a Dios en mente. No podemos decir, hermanos, que estamos orando si no entendemos el Dios, o si no entendemos que estamos delante del Dios que nos ha salvado, si no somos conscientes de eso. Pero la oración también demanda el afecto de nuestro corazón. Es decir, no podemos orar a Dios si en verdad no amamos a Dios. Y aquí viene una implicación teológica sencilla. Fíjense en esto. ¿Quiénes son los creyentes? Los creyentes son aquellas personas que por la gracia del Señor han sido salvas por medio de la fe en el unigénito Hijo de Dios. Los creyentes aman a Dios. Pero la palabra nos dice que los creyentes aman a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha amado a ellos primero. Por eso, en virtud de ese amor eterno, soberano e infinito del Dios vivo, nosotros ahora
podemos decir amamos a Dios. Ahora, si bien es cierto que ese amor se traduce en obediencia, claro, hay un aspecto subjetivo de ese amor. Y el punto a donde yo los quiero traer es a este. La oración no solamente demanda que nosotros seamos conscientes qué estamos pensando o qué estamos diciendo en caso de que nuestra oración sea audible, pero también demanda que nosotros amemos a Dios. Demanda nuestro afecto, hermano. Una oración fría, una oración carente de ese sentimiento de gratitud, de amor, de deuda para con el Altísimo, no puede ser o podrá ser difícilmente llamada oración. Así que en la oración, hermano, nosotros ejercitamos la mente porque entendemos quién es Dios, entendemos nuestra necesidad, entendemos las cosas que le estamos pidiendo a Él. Nosotros no nos sentamos a orar y a decir, pues yo no sé por qué estoy aquí, pero yo voy a orar. No, eso no es una oración. Nosotros no podemos decir que estamos orando si es que yo no amo a Dios y mis sentimientos están en el mundo, pero voy a... No, ¿cómo así? Y la oración demanda eso, mis amados. Es una conversación con el Altísimo que demanda nuestro entendimiento, que demanda nuestros afectos, pero que demanda la disposición de nuestra voluntad. En otras palabras, no podemos decir que estamos orando si no queremos orar. Vamos a hablar ahora de cuando nuestro cuerpo está cansado y no tenemos el deseo de orar, ¿qué hacer? Sí, pero una persona que en verdad no quiere orar, es una persona que en verdad difícilmente se podrá llamar cristiana. Usted tiene que entender eso hoy, ahora, aquí. Una persona que no quiere orar no puede ser llamado cristiana, no puede ser llamado cristiano. Entonces, la oración requiere entendimiento, requiere el afecto de nuestro corazón y requiere la disposición de nuestra voluntad. Pero la oración también requiere sensibilidad a la conciencia, es decir, cuando nosotros estamos orando, debemos escuchar la voz de la conciencia. Porque no podemos decir que estamos orando al Dios vivo, por ejemplo, pidiéndole algo, y nos acordamos que hemos pecado y decimos, no, yo dejo eso a un lado. No, la oración precisamente es traer delante del Señor aquellas cosas de las que somos redarguidos por la gracia del Señor por medio de la conciencia. Hermanos, entonces sí, es una conversación sencilla, sin adornos, sin condiciones, sin reglamentos, sin temores, pero es una oración que demanda la rendición de todos los departamentos de nuestro ser, del entendimiento, del intelecto, de los afectos, del corazón, del aspecto volitivo, la voluntad, de la conciencia también. Hermanos, pero lo triste no es que ustedes no hayan sabido estas cuestiones. Muchos de ustedes están familiarizados con el aspecto o con la relación entre la oración y la rendición de nuestro ser. Lo triste, mis amados hermanos, es que ustedes, sabiendo los principios básicos de la oración y sabiendo las enormes bendiciones que Dios imparte a sus hijos cuando ellos oran, lo más triste es que quizás su vida está tarjada, agrietada o arruinada sencillamente porque usted no está orando al Señor o simplemente porque usted se ha vuelto negligente hablando, dirigiéndose a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta hoy, honestamente. Dígame, ¿quién es el más perjudicado cuando no ora? ¿Dios que no escucha la oración o usted que no se dirige a Dios? Usted lo sabe. ¿Quién es el más perjudicado? Somos nosotros cuando no oramos. Usted es un cristiano, muchos de ustedes lo son. Bueno, la oración es la forma en la que ustedes se comunican con Dios. El cristiano, usted como cristiano, si usted es un cristiano, usted ora para alabar a Dios, ora para agradecerle cuando las cosas van bien, ora pidiendo orientación, ora para pedir sabiduría, ora para suplicar ayuda cuando las cosas se ponen difíciles. Y en pocas palabras, usted como creyente ora simplemente porque necesita
y también disfruta hablar con Dios, necesita o disfruta de la presencia de Dios. Miren, yo les confieso algo. Hay personas con las que no me gusta hablar, obviamente no son de la iglesia, pero hay personas con las que no me gusta hablar. Y son personas que, para no entrar en muchos detalles, yo evito tanto como sea posible. No quiero hablar con ellos. Si algún día me toca hablar, hablo por necesidad, por educación, más que por cualquier otra cosa. Pero no me gusta hablar. Piense usted en eso. Si usted no ora, en verdad es porque a usted no le gusta hablar con Dios. Usted no está disfrutando de la presencia de Dios. Por eso ahorita afirmamos, no de manera temeraria, sino más bien bíblica, que una persona que no ora difícilmente puede llamarse cristiano. No podemos correlacionar la idea de alguien que haya sido amado por Dios, no podemos correlacionar la idea de alguien cuyo espíritu ahora tiene vida y se puede comunicar con Dios, con la idea de alguien que tenga la capacidad para comunicarse con Dios y ahora no lo haga. Tenemos que ser conscientes de eso. Lo que sí podemos decir es que hay gran negligencia en el pueblo de Dios y muchos integrantes del pueblo de Dios, verdaderos cristianos, llevan vidas antagónicas, contrarias, opuestas a la vida victoriosa que el Señor nos promete, porque yo vine para darles vida y vida en abundancia. Muchos creyentes, verdaderos cristianos, genuinas ovejas del Señor, tienen sus relaciones arruinadas con el Altísimo porque son negligentes en el momento de orar. Querido hermano, yo quiero que piense en Dios como el dueño de su vida. ¿Le estoy pidiendo que piense algo fuera de lo común? No, Dios es el dueño de su vida. Y piense también en usted como el mayordomo de la misma. ¿Le estoy pidiendo que piense algo que no es bíblico? No, usted es el mayordomo. Dios es el dueño de su vida. Cristo, de hecho, la compró a precio de sangre y usted es el mayordomo. Usted es el responsable de vivir una vida para la gloria y honra de Dios. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ahora, usted no ha sido muy buen administrador de esa vida. Usted ha gastado, y quizás, no sé si es el caso, pero continúa gastando sus fuerzas, sus energías, su atención, su dedicación, las bendiciones que Dios le da, y ha derrochado su vida, su cuerpo, sus energías, no en lo bueno, no en el avance del reino del Señor, sino en el pecado. Entonces, a donde yo lo quiero llevar es, en el mejor de los casos, hemos sido regulares o malos administradores, y en el peor, hemos sido unos despilfarradores de primera. Ahora, Él le ha mandado a usted, como dueño de su vida, a edificar casas sobre la roca. Dios le ha mandado a que usted escuche la palabra del Señor y haga conforme a la palabra del Señor. Hasta ahí vamos bien en el razonamiento, ¿cierto? Porque todo aquel que escucha la palabra y hace la palabra es, ¿quién? El hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Así que Él le ha mandado a edificar casa sobre la roca en obediencia, haciendo todo lo que el Señor ha dicho, pero usted ha edificado casa sobre la arena o ha puesto simientes sobre la arena. Regresa el dueño de su vida y lo mira a los ojos y le dice: ¿qué ha hecho usted con la vida que yo le he dado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué haría usted ahora como mayordomo si se diera cuenta que el día de hoy, en esta noche, viene el dueño de su vida a demandarle cuentas de lo que usted ha hecho con ella? ¿Huiría sabiendo que nadie puede escapar de su vista? ¿Escaparía sabiendo que nadie puede esconderse de él? ¿Le ocultaría las razones sabiendo que él todo lo conoce? Yo no creo que usted como cristiano se atreva a huir o a esconderle algo a él. Si Dios viene en esta noche, si usted se da cuenta que Dios viene en esta noche, ¿usted qué haría ahora? Lo que hacen los cristianos, hermanos, correría
correría en busca suya y estaría pronto para hablar con él y declararle a él el perdón de haber despilfarrado días, de haber despilfarrado las energías, el cuerpo que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado. Eso no haríamos, eso haríamos. ¿Nos esconderíamos? No, Él nos ve. ¿Huiríamos? No. Donde quiera que huyamos, allí va a estar Él. ¿Le esconderíamos las razones? No, Él las conoce. ¿Qué haríamos? Vendríamos y lo buscaríamos y hablaríamos con Él. ¿Para qué? Para pedirle perdón, hermanos. La oración es eso. La oración es acerca de una mala administración de nuestras vidas. Y la oración es correr prontos a buscar al Altísimo, a pedir perdón por esa mala administración. La oración es correr pronto delante del Señor para dirigirnos a Él en reverencia, en conciencia, en amor, en pleno entendimiento y decirle: Señor, he pecado. ¿Por qué no estamos haciendo eso, mis hermanos? Hermanos, ¿por qué no estamos haciendo eso cuando el Dios que nos gobierna es un Dios que se deleita en perdonar al pecador? Es lo más extraño de todos. ¿Qué tal si encontráramos un Dios en la Escritura que le pusiera trabas al perdón de los pecadores, como le ponen trabas las EPS al tratamiento de los enfermos? Nos moriríamos todos, hermanos, todos. Pero es un Dios que se complace en perdonar, es un Dios que no es tardo para perdonar, es un Dios que siempre está pronto y presto a perdonar. Nosotros somos los que llegamos tarde a pedir perdón, nosotros somos los demorados, hermanos. Nosotros somos muchas veces los que solamente venimos a pedir perdón cuando tenemos el agua al cuello y cuando nos damos cuenta de las fatídicas consecuencias de nuestro propio pecado. Deberíamos correr prontos a pedir perdón antes de todo eso, sabiendo que Él es un Dios que se deleita en perdonar al pecador. Queridos hermanos, ¿cuál es la razón por la que tú no llevas una vida en oración cuando Él se deleita en restituir todo lo que se comió la oruga y el saltón? ¿Cuántos de nosotros no hemos gastado, hermanos, no solamente recursos, hablemos de tiempo? ¿Cuántos de nosotros hemos desperdiciado tiempo, meses, semanas y años en el mundo? Y ahora el Señor nos ha rescatado y continuamos siendo derrochadores del tiempo, no sabiendo que los días son malos, hermanos. Hermanos, quiere el Señor que hoy podamos entender por su bendita gracia que Él es un Dios que se complace en restituir todo lo que no hicimos. Es decir, Él no va de la nada a hacer todo lo que no hicimos, pero Él sí va, hermanos, a concedernos sabiduría para que nosotros vivamos los días que nos quedan en sabiduría y podamos, si es su bendita voluntad, hacer aquello que no hicimos cuando estábamos durmiendo en el pecado. ¿Por qué no venimos al Señor, hermanos? ¿Por qué no lo buscamos en oración? ¿Por qué no somos diligentes cuando Él es bueno y perdona al pecador? Cuando Él es grande y restituye lo que se comió la oruga y el saltón. ¿Por qué no desarrollamos vidas en oración cuando a Él le place edificar donde hay ruinas? Es como si estuviésemos contentos con una relación arruinada y a medias, hermanos. Es como si estuviésemos contentos. Es como si estuviésemos satisfechos en la mediocridad que suele caracterizar a algunos hijos de Dios. Él es un Dios que se place y se deleita en edificar donde hay ruinas. ¿Cómo está tu relación con Dios? Bueno, mírala. Si tu relación con Dios está en ruinas, corre a Él pronto en oración, porque a Él le place edificar donde hay ruinas. A Dios le place llamar lo que no es como si lo fuera. A Dios le place exaltar al humilde. Hermanos, orar es hablar con Dios. ¿Y quién de ustedes no quiere hablar con el gobernador del universo para obtener de Él un favor? ¿Cuántos de ustedes, si yo les dijera mañana a las 10 de la mañana, tienen cita con el gobernador de este departamento porque Él les va a impartir un gran favor? Pero hay conflicto en su agenda. A las 10 de la mañana tienes cita con el gobernador del universo entero y Él siempre te imparte favores.
te aseguro que más de uno va a las 10 de la mañana a buscar el favor del hombre y no el favor de Dios. ¿Quién no quiere? Explíqueme usted. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quisiera hablar con un juez que tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte? ¿Quién no quisiera hablar con un juez que tiene la potestad de perdonar? ¿Quién rehusaría hablar con aquel que nos formó? ¿Quién mejor que el Dios que nos formó para que nos reconstruya y para que reconstruya nuestra relación con Él? ¿A quién más vamos a apelar? ¿Qué libro puede ser bueno para eso? ¿Qué consejero nos puede ayudar? No, debemos venir a Dios, hermanos. Aquel que nos formó es aquel que puede reconstruir nuestras vidas y también nuestra relación con Él. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes piensen en algo. ¿Se acuerdan de sus primeros días de cristianos? Ustedes querían cambiar el mundo. Ustedes tenían a Cristo, no les daba pena hablar el nombre de Cristo, profesaban el nombre de Cristo, ante sus familias confesaban a Cristo, sentían que su vida había cambiado, sentían un gozo inefable. Y mírense hoy, ¿dónde está ese gozo inefable? ¿Dónde está esa dicha de la salvación? ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. Lo que sí sé es que está como está a causa del pecado. Si la oración es esa comunicación con Dios en la que nos rendimos para confesar su nombre, para alabarle, para declarar sus atributos, para declarar nuestra dependencia, para pedirle y para darle gracias. Si oración es eso, ¿quién se negará a hablar con aquel que puede encender la llama de ese primer amor? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué has dejado de manera negligente que tu corazón se enfríe? ¿Por qué has permitido que tu corazón se endurezca cuando el Dios que te salvó tiene la facultad de volver a traer ese fuego y esa llama que Él siempre da a los suyos? Hermanos, el Señor nos llama hoy a orar más diligentemente, más inteligentemente. ¿Quién de nosotros se va a rehusar a eso? Solamente se puede rehusar aquel que no es hijo de Dios. Pero habiendo definido de manera brevísima, hermanos, y quizás un poquito práctica esto de la oración, quiero que ahora consideremos algunos aspectos prácticos de la oración. Hemos definido brevísimamente la oración, las bondades de la oración, la gracia que Dios imparte, la necedad de no correr pronto a buscar a nuestro Señor en oración. Pero creo que es bueno hablar de aspectos prácticos, hermanos. Hermanos queridos, esto para que si alguien me acusa, digo yo porque de repente salen grandes acusadores desconocidos. Yo esta lista no la tomé de ningún libro, ni de ninguna lista puritana, ni nada de eso. Esta lista es producto del sentido común, del conocimiento bíblico, hermanos. Entonces, tomen de aquí lo que les sirva, pero presten atención, hermanos, sea diligente en oración y comience hoy mismo a aplicar estos aspectos prácticos. Lo primero que yo les recomiendo a usted es que busque un lugar apropiado para orar. Esto no quiere decir que siempre usted va a tener la posibilidad de encontrar un lugar apropiado para orar. Lo que yo le quiero decir con esto es que si dentro de sus capacidades y dentro de las circunstancias particulares que lo rodean a usted en su casa, si usted tiene la opción de hacerlo, hágalo, busque un lugar apropiado para orar. Yo les decía el día del Señor pasado, no busque los granos de maíz para ponérselos en las rodillas, no busque arrodillarse si tiene problemas de rodillas, busque un lugar cómodo,
busque un lugar cómodo para orar, porque fíjese que y como le digo, no siempre lo va a encontrar, pero si lo puede tener, búsquelo, porque el ascetismo no le hace ganar ningún favor delante de Dios. Es decir, el privarse usted de cuestiones que no son legítimas a nosotros, no le hace ganar a usted puntos delante de Dios. Entonces, trate de buscar un lugar cómodo. Ahora, no me venga con el cuento de que, pastor, el lugar más cómodo es en la almohadita, en la cama y acobijado. No, eso pasa y usted se queda dormido a los 2 minutos. Estamos siendo honestos. Así que busque un lugar cómodo donde usted se pueda sentar, donde usted pueda tener la Biblia o donde usted pueda tener sus libros de estudio y todo lo demás. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, mis hermanos, si no estamos, de nuevo, si podemos, pero si no estamos en un lugar cómodo, ¿cierto? Si estamos en una silla que tiene una curva así, pues empezamos todo muy bien y a los 5 minutos empezamos... Y ahí nos comenzamos a desconcentrar, hermanos. Y ahí comienzan los dolores y ahí comienzan las cosas y hasta ahí llegó la oración. Entonces tratemos de buscar una parte apropiada, un lugar cómodo para orar. Ahora, en ese orden de ideas, hermanos, yo conozco a una persona que siempre que iba a orar le daba sueño. Siempre. Yo les voy a contar una cosa y esto no es chiste. ¿Sabe él cómo venció esa cuestión? Se paraba todos los días en la taza del sanitario y ahí oraba todos los días. Y eso fue una lección que yo nunca voy a olvidar, de cómo alguien que quería orar no se dejó vencer por el sueño. Busque un lugar apropiado para orar. Si puede, no siempre se puede, pero si puede, busque un lugar de silencio y busque quietud, de nuevo, si puede. Es natural apenas que yo le recomiende que usted busque un lugar donde haya silencio. Yo, por ejemplo, en el caso particular, ustedes han visto en las pistas, aquí en el aeropuerto, aquellos que trabajan en la plataforma que tienen unos tapaoídos grandísimos de carácter industrial. Bueno, yo me traje esos tapaoídos de Inglaterra, porque yo me los pongo y así oro mejor. Hay otras personas que tienen la capacidad de orar en medio del ruido, eso está muy bien. Pero si usted puede, busque un lugar tranquilo, un lugar, ¿para qué? Hombre, para que no se distraiga por el ruido, es sencillo. Para que no. Pastor, resulta de que estábamos en un lugar muy concurrido y no pude buscar un lugar donde orar. Hermano, yo le estoy diciendo cuando esté en casa. Sabemos de las oraciones de emergencia que podemos hablar o podemos hacer uso de ellas en todo momento. Otro aspecto práctico, además de buscar un lugar cómodo y además de buscar silencio, es trata de buscar un tiempo fijo para orar. Un tiempo fijo. Hay personas que no pueden hacer esto, pero somos personas de costumbres y a nosotros nos gusta, a la mayoría nos gustan acostumbrarnos a ciertas cuestiones. Bueno, la oración es algo similar. Deberíamos buscar un tiempo a las 7 de la mañana en punto. No, pero un tiempo en la mañana y un tiempo también en la noche. No deberíamos dejar a la suerte del día bueno, yo oro cuando puedo. No, eso es falta de disciplina. Deberíamos orar en la mañana. No le estoy diciendo tiene que ser a las 6 en punto o a las 5. Le estoy diciendo, ore en la mañana, ore con regularidad y se va a acostumbrar a tener su tiempo de dedicación, de poner el día delante del Señor en la mañana, pero ore también en la noche. Entonces trate de fijar un tiempo, de establecer un tiempo para orar, un tiempo que usted mismo se comprometa a respetar. No empiece a orar cuando usted se siente o se arrodille de manera mecánica. No comience a orar, que de una vez nos sentamos y empezamos. No. Calmaditos, quietecitos, vamos a meditar en nuestro Dios, vamos a ser conscientes de que nadie le puede robar ese tiempo al Señor. Es un tiempo de Dios. Hermano, yo le quiero decir una cosa. De 1440 minutos que tiene el día, ¿usted por qué no le dedica ni siquiera media hora, 30 minutos? Solamente respóndame, míreme a los ojos y respóndame. De 1440 minutos que tiene el día, ¿por qué usted no le dedica media hora a Dios?
Eso es lo poquito que usted ama a Dios. Eso es lo poco que a usted le interesa a Dios. No hay otra razón. Entonces, no comience a orar ahí mismo, ¿no? Sea consciente de que este es un tiempo que nadie le puede quitar. Apague antes su teléfono y acostúmbrese. Esto se lo digo por experiencia propia. En nuestro hogar tenemos la costumbre de que si alguien está orando se puede caer el mundo y no vamos a cortar nuestro tiempo de oración. No lo vamos a interrumpir. Puede sonar el teléfono, puede tocar la puerta, no se interrumpe el tiempo de oración personal como regla particular en nuestra casa, hermanos. Es que empezamos a interrumpirlo, entonces ahí se corta la oración. Y volvemos y nos sentamos y ahora ya es el vecino. Y luego más rato y es el perro. Y luego esto y no terminamos orando. Entonces decimos, uy, yo oré como una hora. No, lo que usted hizo fue estar atendiendo 45 minutos. Las otras cosas, estar elevado 10 minutos y medio balbucear el nombre de Cristo otros 5. Seamos honestos, hermanos. Entonces, ¿queremos bendiciones? ¿Queremos la gracia del Señor? Hombre, apliquémonos a estas cuestiones que no son requisitos, no son requerimientos, no son condiciones, son aspectos prácticos, básicos. Hermanos queridos, entonces seamos conscientes de que estamos teniendo un tiempo y nadie nos puede robar ese tiempo. Hermanos, ¿cuánto tiempo tenemos que orar? Muchos dicen que entre más oramos, esto es más meritorio. Entre más oramos, entre más tiempo oramos, Dios nos concede más y más gracia. Y eso solamente es cierto hasta determinado punto. ¿Por qué? Porque lo que en verdad importa no es el tiempo, sino la calidad de la oración. Y no calidad en términos de hermosura, de adornos, de conocimiento teológico, sino en el respeto, en la reverencia, en la actitud rendida que yo tomo cuando estoy orando. La oración, hermanos queridos, entonces la bendición en la oración no es directamente proporcional al tiempo, es decir, entre más tiempo usted ore, no necesariamente esa oración es más acepta delante del Señor. Hay personas que tienen la capacidad de orar largo y mantener la concentración y mantener el hilo de la oración. Gloria al Señor por ellos. Pero usted no se cargue si usted no está acostumbrado a eso y más bien comience con una plena conciencia de que lo que importa es la calidad de la oración. Ahora, como estamos siendo honestos, no me venga a decir, pastor, yo hice una super oración de calidad, duró 3 minutos y ya terminé, eso es una oración de calidad. No, si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que sucede es que debido a la mala administración del tiempo de muchos ni siquiera guardan ese tiempo en la mañana y ese tiempo en la noche, y entonces lo que hacen es orar a la carrera. Hermanos, aquí estamos hablando de una prioridad en la que nosotros somos la parte necesitada. Necesitamos el favor de Dios, necesitamos que Dios sobre en nosotros, necesitamos que Dios restablezca nuestras vidas, necesitamos que Dios restablezca el hogar, necesitamos que Dios restablezca las bases bíblicas de la iglesia. Entonces, hermanos, oremos primero nosotros. Es decir, hermanos queridos, tengamos esto en cuenta, son aspectos prácticos. No son condicionamientos ni nada. Hermanos, pues se acabó el tiempo lamentablemente y terminé o voy a empezar aquí las partes de la oración. Y partes, no quiero que usted crea que las partes son, tengo que hacer esto, no, pero es bueno si usted cuando las estudiemos las anota y las tiene en cuenta antes de orar, usted las lee y así se va acostumbrando, hermanos, así se va acostumbrando. Lea las partes cuando las estudiemos y se va acostumbrando y ya luego el papel lo deja dentro de la Biblia porque usted sabe que tiene que invocar a Dios, que tiene que adorar al Señor, que tiene que reconocerlo como lo que Él es, que tiene que declarar sus atributos, que debe expresar su grandeza, su maravilla, que debe pedir perdón por sus pecados. Ahora sí, que puede pedir peticiones y que termina en acción de gracias. Una oración, estimado hermano, no es Señor dame, Señor haz, Señor mueve, Señor dame, Señor toma. Eso no es una oración. Eso es parte de la oración. Orar no es pedir, orar es adorar al Señor en reverencia, con inteligencia,
con plena conciencia, con los afectos de nuestro corazón y, hermanos, oramos porque nos gusta orar, hermanos. Yo no le estoy pidiendo a usted algo que no le guste hacer. Ya si a usted no le gusta orar, entonces usted tiene un problema mucho más serio que no orar. Estimados hermanos, espero que estos estudios, al menos creo que el otro va a ser también sumamente práctico, espero que sea de bendición, espero que el Señor nos continúe bendiciendo. El estudio de hoy fue algo muy sencillo, algo muy básico, no se dijo absolutamente nada nuevo debajo del sol, pero hermanos, yo creo que es algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Hemos dicho, ¿para qué pedir al Señor tantas cosas si nuestra relación con Él está en ruinas? ¿Cómo pues, Señor, tú haces la obra? Por medio de la gracia. Claro, ¿cómo imparte la gracia? Por medio de los medios de gracia. ¿Cuál es el medio de gracia más grande? En mi opinión, la oración. Por tanto, hermanos, es menester que nosotros sepamos qué es la oración, cuáles son sus partes, aspectos prácticos y cómo debemos orar.